Queridos hermanos, sean bienvenidos a este espacio televisivo llamado Platiquemos. Esta vez empezamos con un tema nuevo y Juan José, bienvenido a Platiquemos. Empezamos una nueva serie de temas aquí en Platiquemos. Gracias, Valerio. De la misma manera creo que estamos estrenando año y de la misma manera creo que un nuevo formato de programa de Platiquemos. Bueno, esa es la primera etapa que empezamos, queridos hermanos, en español, porque veníamos haciendo los programas en Sutujil y esta es una etapa nueva de Platiquemos y siempre agradecemos a todos los televidentes que han estado al pendiente de todos los programas en los diferentes canales que se ha transmitido. Así que en enero del 2023 empezamos esta etapa con José y empezamos con un tema muy interesante. Hablamos de una fe, pero una fe vitaminada. Nuestra serie se llama Fe con Vitaminas. Así es, lo que queremos hacer entender en este tema es de nuestra fe, de que tenemos que vitaminarlos con la palabra de Dios. Exacto. Nos fundamentamos, queridos hermanos, en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, en la versión Nueva Biblia Viva: pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. Santiago, Juan José nos advierte a algo, a que nosotros con José nos dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten. Entonces Santiago da a entender de que muchas veces nosotros sí nos limitamos a solo escuchar. Eso es lo que nos expresa Santiago en este verso. Así es, Valerio. Creo que también el autor del libro de Santiago nos exhorta, quizás más de escuchar, se trata de poner también todo en práctica, en acción. Creo que de eso va nuestro tema de fe con vitaminas, de ponerlo en práctica. Así es, porque también Santiago nos expresa en el mismo capítulo que una fe sin obras es muerta. Entonces, la vitamina de la fe, Juan José, son nuestras obras. Es no solamente escucharlo, no solamente limitarnos a oír, sino que llevarlo al campo de la práctica. Lo que escuchamos, nosotros tendríamos que autoevaluarnos para ver qué es lo que estamos haciendo. Realmente estoy practicando lo que escucho, porque todas las semanas, Juan José, somos expuestos ante la palabra de Dios. Posiblemente escuchemos una prédica en las redes sociales, una pequeña reflexión, las predicaciones en las iglesias, las reflexiones en los grupos diferentes. Entonces, mi vida gira en torno a lo que escucho en la iglesia o de la palabra de Dios, o gira en torno al sistema del mundo, porque tanto recibimos información tanto de las cosas de Dios y recibimos información de nuestro entorno. Pero si yo vitamino mi vida con las cosas del mundo, entonces tengo una fe muerta en sí. Tengo una fe muerta y he descuidado lo más importante, que es ser un hacedor de la palabra. En pocas palabras, si no vitaminamos nuestra fe con la palabra de Dios, fácilmente creo que el mundo puede distorsionarnos la palabra, que es en la Biblia. Exacto. Dice que nosotros, la palabra de Dios nos dice, es interesante lo que dice Santiago. Y esto, también hablando del contexto del libro de Santiago, este libro fue escrito a las personas que han creído en Cristo Jesús, personas que ya eran salvas, personas que ya habían recibido a Jesús como su único Salvador, personas que Dios ya los había transformado. Pero Santiago les dice: no se limiten solo a eso, sino que si Santiago dice, si yo digo tengo fe, pero no tengo obras, mi fe es muerta en sí. Yo les muestro mi fe por mis obras, dice Santiago. Y Jesús dijo que nosotros seríamos conocidos por nuestros frutos. La fe tiene frutos.
la fe habla. Yo me acuerdo de una ocasión cuando Jesús estaba en una casa. Jesús, había una persona paralítica y tenía 4 amigos. Y estos amigos llegaron a la casa donde estaba Jesús. Había mucha gente, había una multitud muy grande que no podían pasar entre esa multitud. Entonces se inventaron, qué sé yo, a empezar a quitar unas tejas en el techo, a quitar las láminas o no sé. Empezaron a hacer lo posible para que su amigo fuera sanado por Jesús. Entonces dice la escritura que, y viendo Jesús la fe de ellos, entonces la fe sí se mira. ¿Y cómo podemos ver nuestra fe? Por nuestras obras, por lo que hago, por si realmente obedezco, porque día tras día recibimos instrucciones de la palabra de Dios y de nosotros depende si somos hacedores o pasamos por alto esas palabras. Sí, tal como el ejemplo de estos amigos, que creo que sí tuvieron un obstáculo y el obstáculo era la multitud, pero ellos creo que encontraron una forma para escalar el techo. Yo creo que en la Biblia no podemos encontrar algo que nos dice si encontraron una escalera, pero la cuestión es que lograron subirse sobre el techo. Y eso es fe, creo que escalar muros, no importando la situación, no importando cómo es, pero cuando confiamos o nuestros ojos están puestos en Dios, en Jesús, yo creo que los obstáculos no nos van a impedir a escalar algo en donde Dios nos está llamando. Exacto, y también hay un ejemplo de que los hacedores de la palabra no son todos los que dicen soy cristiano. Y hace unos días con José le compartía a un muchacho en consejería, mira, le digo, ¿cómo es posible? Me dice que hay personas que esto y aquello y no sé qué. Mira, le digo, una cosa es decirse cristiano y otra muy diferente a ser verdadero cristiano. El que dice ser cristiano va a la iglesia, a lo mejor tenemos un vestuario que cristiano, una camisa, una corbata, un saco. A lo mejor una señorita viste un vestido, nos vestimos de X manera. Vamos a la iglesia, vamos con una Biblia. A lo mejor tocamos en la iglesia, predicamos en la iglesia, pero realmente eso no me hace cristiano. No me hace ser cristiano, porque Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez Jesús aquí recalca de que no solo es decir Señor, yo te alabo, Señor, yo te amo, sino que mis acciones, ¿qué dicen? Entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros nos autoevaluemos. Yo siempre digo, como sé que muchas veces nosotros cantamos sin entendimiento. Cantamos y muchas veces ni sabemos qué significan ciertas palabras. En nuestro caso, que vamos a una iglesia conservadora, cantamos himnos de hace 100 años, de hace 50 años. Y hay palabras que yo a veces me pregunto, ¿qué dirá tal palabra? ¿Qué quiere decir tal expresión? No sabemos, pero lo cantamos. Y también con la palabra de Dios muchas veces solo lo decimos. Yo amo a Dios, pero ¿cuánto amo a Dios? ¿Cuánto vivo la palabra de Dios? Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice yo soy cristiano, no todo el que dice yo soy hijo de Dios, sino que el que hace, el que muestra que sí es hijo de Dios, el que su fe está vitaminado con las buenas obras. Mi fe está vitaminado con las buenas obras, entonces hago la voluntad de Dios. Aquí la palabra hace es muy importante porque es algo presente continuo. O sea, no el que hizo la voluntad, porque muchas veces con José vivimos de victorias pasadas. Vivimos, es que los ancianos, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, es que nosotros hace años hicimos esto para la obra de Dios. No, es que es el que hace frecuentemente, constantemente, todos los días hace la voluntad de Dios, vive haciendo la voluntad de Dios.
Es muy importante no caer en eso, tal como lo que acabas de mencionar, que muchas veces yo creo que nos conformamos en vez de seguir creciendo. Yo creo que sí, tal vez hablando como jóvenes, muchas veces, quizás en la iglesia, muchas veces tenemos esta costumbre de decir, no, es que yo ya hice tal año, tal vez en tal ministerio, en vez de prosperar o hacer que nuestra fe crezca más, de ponerla en acción. Pues yo creo que estamos tal vez metidos en este concepto. Yo ya hice, que vengan los nuevos, quizás en vez de que nosotros seamos los que capaciten a los nuevos, yo creo que solo los decimos, nosotros ya, el turno les toca a ustedes. Sí, y tristemente muchas veces tenemos esa mentalidad, Juan José. Y queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con esa mentalidad. Hace un tiempo yo le decía a un muchacho, mira, vamos a tal actividad. No, me dijo, es que ahora puros niños van y no sé qué. Entonces, mira, le dije yo, ayúdame a aconsejar a esos niños que necesitan de tu experiencia, necesitan de lo que vos ya has vivido, necesitan de tu ejemplo. Entonces, queridos hermanos, nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, dice Santiago. Esto me llama mucho la atención, Juan José, dice, no se limiten, hay más allá de solo oír, hay más allá de solo escuchar. Ser hacedores, ¿qué otras palabras pudiéramos usar, Juan José, en vez de decir hacedores de la palabra? Llevarlo al campo en la práctica. Quizás también en nuestros tiempos, tal vez en vez de ser oidores, tal vez hablando en iglesias, tal vez no solo de sentar bancas, sino que tal vez de salir en hacer discípulos, de que hay más, sino que hacedores, pues salgamos a ser discípulos. Exacto, hacedores, hacer discípulos, obedecer la palabra, obedecer lo que Jesús dice, lo que Dios nos dice en su palabra, obedecer a lo que Él nos dice. Y lo interesante es lo que dijiste, Juan José, y lo hacemos muy poco, hacer discípulos. Fue un mandato de Jesús. Nosotros siempre decimos, Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto les digo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús dice una promesa, pero a nosotros nos gusta repetir esto, Juan José. Yo estaré con ustedes hasta el último día, hasta el fin del mundo. Y termina. Nosotros nos gusta repetir la promesa, nos gusta escuchar que Dios está con nosotros, pero es una promesa condicional. Si ustedes vayan y hagan discípulos y yo voy a estar con ustedes. No solo yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, no. Primero vayan y hagan discípulos, hacer discípulos. Obedecemos realmente la palabra de Dios. Nosotros, ¿cuántas instrucciones recibimos de Dios? ¿Cuántos mensajes recibimos? Me acuerdo también de la parábola del sembrador, Juan José, hablando de limitarnos. La parábola del sembrador, dice Jesús que el sembrador salió a sembrar. Una parte cayó en un camino, otra parte en un pedregal y otra parte cayó en buena tierra. ¿Y qué pasó? Los que solamente son oidores de la palabra de Dios, no se trata de la semilla. La semilla que tiró el sembrador estaba buena. Independientemente de donde hubiera caído, la semilla estaba buena. La palabra de Dios, queridos hermanos, es buena. Es una semilla que produce fruto. La misma palabra dice que su palabra no regresa vacía. Pero ¿qué es lo que cambia? Nuestra condición, nuestra actitud, nuestro corazón, que es la tierra. A mí me toca labrar mi tierra. Si yo tengo un corazón de piedra, un corazón igual que el terreno de un camino sólido, esa semilla no produce fruto. Pero y si mi camino, y si mi tierra, mi corazón tiene muchas piedras, tiene espinos, falta de perdón, odio, envidia, rencores, críticas,
Si yo tengo todo eso, viene la palabra de Dios, viene a mi vida, dice Jesús. Esos son los que con alegría reciben la palabra de Dios. Pero viene el enemigo, se los quita. ¿Por qué? Porque están las espinas, ahogan la palabra de Dios, ahogan la semilla. Pero aquella persona que es hacedor de la palabra de Dios, aquella persona que vitamina su fe, esa persona que si Dios le dice tienes que perdonar, perdona, porque no es por el bien de Dios, es por mi bien. El hecho de soltar una falta de perdón es por mi bien. El hecho de no tener envidia es por mi bien. Dios nos da instrucciones y si yo obedezco, mi tierra está buena. Y cuando la semilla cae, produce fruto. Y dice la parábola que aquella semilla produjo un 30, un 60, hasta un 100 por uno. Entonces, el limitarnos es escuchar la prédica. Hoy estuvo 10 de 10. Hoy sí me gustó la prédica. Sí, pero ¿y qué tanto hice? ¿Eso produjo fruto en mi vida o no? Entonces, pero aquella persona que recibe y hace, lleva fruto, no se limita. Hay más allá la bendición de llevar fruto, de tener una fe con obras, de tener una fe vitaminada, esa fe que habla, esa fe que no tienes que decir yo soy cristiano, sino que mi conducta dice que soy cristiano. Sí, es muy interesante, Valerio, lo que acabas de mencionar en cuanto a la parábola, y en cuanto a lo que estabas mencionando, a mi tierra, es decir, tu propio corazón. Y se trata de esto, en cuanto a momentos de perdonar, de soltar. Creo que en estos momentos es donde estamos poniendo también nuestra fe en Dios. Es en ese momento en donde nuestra fe, pues, lo estamos vitaminando, porque yo creo que cuando hablamos de eso, sí tenemos espinas en nuestros corazones, pero cuando decidimos soltar todo eso, pues también automáticamente eso nos hace pensar, o realmente estamos poniendo la palabra en primer lugar, que que automáticamente pensamos que Dios en su divina justicia, Él va a hacer justicia a su tiempo, y que nosotros debemos de soltar todo eso. Así es con José, y la palabra de Dios sigue, porque normalmente nosotros antes de salir de casa siempre nos miramos en el espejo. Siempre nos miramos en el espejo, de repente cargamos una suciedad o no sé, algo se nos pegó. Siempre nos miramos en el espejo o miramos nuestra ropa que no esté manchada, porque si está manchado no salimos con esa ropa sucia, no salimos. Hacemos todo lo posible para estar aseaditos, limpios ante la sociedad. La semana pasada yo llevaba un suéter en la mochila a una reunión en la iglesia y según yo estaba limpia, pero cuando la saqué tenía una mancha. Entonces tuve que ir a lavar esa mancha para que no fuera visible. Y la palabra de Dios nos dice también, en el contexto de este verso que hemos estado hablando, de que no limitarnos a solo oír la palabra, sino que hacer. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y cuando se va se le olvida de cómo era. Dice. O sea, alguien que se mira en el espejo y se olvida de cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad, que es la palabra de Dios, y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Dios nos da muchas instrucciones y nosotros, la palabra de Dios es un espejo, es un espejo. La ley es un espejo. La ley no nos va a quitar la suciedad. La palabra de Dios en sí no nos va a quitar la suciedad. Es nuestra fe activa, nuestra fe vitaminada, que nos lleva a tomar decisiones. Esto no le agrada a Dios, lo voy a dejar. Esto no es la voluntad de Dios, lo voy a dejar. Mi fe habla, y entonces, pero esto lo hacen los que ponen atención en la ley perfecta de Dios.
La palabra de Dios es un espejo. Nos dice, mira, sos ladrón. No tenés, sos un fornicario. No, eso no es la voluntad de Dios. Tú no honras a Dios. Tú honras a otros dioses. No es la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios me confronta, pero no hace efecto de inmediato, sino que eso, el cambio lo hago yo con mi obediencia a la palabra de Dios. Entonces sí me dice, no hay que tener otros dioses además de mi Dios. Y muchas veces hablamos de ídolos y todo, pero un ídolo es aquello que ocupa el primer lugar en mi vida. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en mi vida? A lo mejor un teléfono, a lo mejor un trabajo, a lo mejor mi hijo, mis padres. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Un artista? ¿Una serie? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en mi vida? Entonces, obedezcamos la palabra de Dios, vitaminemos nuestra fe. Y es eso, Valerio, que la palabra de Dios es un espejo para nosotros, porque nos ayuda a autoexaminarnos. Y creo que cada paso, cada decisión, pues el mismo Espíritu ya nos ayuda a decirnos, no, eso no te conviene. Tal vez en las decisiones, no, eso ya no, porque tú ya eres como que saliste de aquí y ya no perteneces a tal lugar. O creo que cada decisión, hasta en nuestra forma de hablar, nos ayuda a ver pues de que sí, de que eso ya no nos conviene. Exacto. Entonces la palabra de Dios nos dice que los que hacen la voluntad de Dios serán dichosos en lo que hacen. Entonces, además de que nos trae paz, trae bendición en nuestras vidas. Y ayer precisamente en una consejería yo compartía esto. Mira, el muchacho, cuando uno hace la voluntad de Dios, personalmente le digo, tengo muchas cosas que nunca le pedí a Dios. Muchas cosas me han pasado muchas cosas que no le pedí a Dios. ¿Por qué? Porque Dios bendice a aquellos que hacen su voluntad. Mi papá me decía, mira cómo te va tal cosa. Gracias a Dios tengo trabajo, gracias a Dios me va bien. Vos sabés en lo que has sembrado. Vos sabés en qué has invertido tu tiempo. Y Dios no desampara a sus hijos. Entonces, el que hace la voluntad de Dios es bienaventurado, es bendito. Si vas al campo, eres bendito. Si vas a la ciudad, eres bendito. Si vas en la carretera, eres bendito. Si emprendes algo, Dios te bendice. Si haces algo, Dios te bendice. Entonces, pero ¿cuál es el tip? ¿Cuál es hacer la voluntad de Dios? Obedecer, ser un hacedor de la palabra. Ser un hacedor de la palabra. Y Dios nos bendice. Y eso es lo bueno, Valerio, porque tenemos la confianza, la certeza de que al hacer esto, pues no es algo en vano, no es algo que si lo haces, pues en buena hora, no es eso. Es que también la obediencia, pues automáticamente, pues Dios le agrada y trae bendición para nuestra vida. Y es eso lo que acabas de mencionar, que trae paz, gozo. Pues tal vez no podríamos, tal vez al decir paz, tampoco nos referimos de que ya nunca vas a tener problemas, sino que en medio de problemas pues vas a tener paz. Es lo que dijo Jesús Juan José. Busquen el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Queridos hermanos, seamos hacedores de la palabra de Dios. Creo que es un buen tiempo de que nosotros reflexionemos en nuestra vida, meditemos. ¿Soy yo hacedor de la palabra o soy oidor nada más? Si soy un oidor nada más, si yo no obedezco la palabra de Dios, es un buen tiempo para pedirle perdón a Dios y pedirle que Él nos dé humildad para aceptar su palabra y aplicarlo en nuestras vidas, llevarlo al campo de la práctica y fijarnos en la palabra de Dios, que es el espejo. Si me dice esto está mal, está bien, humildemente aceptar mi condición y mejorar. Y también tenemos que agradecerle a Dios por sus bendiciones. Él nos ha bendecido inmerecidamente. Inmerecidamente Él nos ha bendecido muchísimo. Entonces, queridos hermanos, agradezcámosle a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y también nosotros seamos personas que corresponden a ese amor.
con ser hacedores de la palabra. Queridos hermanos, Dios mediante nos vemos la próxima semana, si Él nos permite la vida y nos da la oportunidad, Juan José. Ajá, así es, querido hermano, pues esperamos que este tema sea de bendición para cada uno de ustedes y no olvidemos ser hacedores y pues que seamos obedientes a la palabra de Dios.